Hoy en Vive Joven, el podcast de SIL, volvemos a sentarnos con Félix Mora, quien ya estuvo en el episodio 44, que por supuesto te recomiendo escuchar, aunque todavía no, cuando terminemos con este. Psicólogo, dietista y divulgador, para profundizar en uno de los grandes enemigos silenciosos de nuestra salud, el estrés. Vamos a hablar de los distintos tipos de estrés, de cómo nos afecta a nivel físico y mental, del papel de las hormonas como el cortisol y las catecolaminas, de rumiaciones, sobre pensamiento, ataques de ansiedad y de cómo tu alimentación, tu forma de pensar y hasta tu genética pueden influir en tu forma de vivir el estrés. Veremos también cómo se manifiesta en el cuerpo, cómo identificarlo antes de que estalle y qué herramientas reales podemos aplicar para recuperar el equilibrio. Un episodio imprescindible para quien se siente al límite o quiere aprender a vivir con más calma, claridad y control. Y como siempre me acompaña Albert para una conversación que sin exagerar puede cambiarte la vida desde el estómago hasta el cerebro. Hola Albert y bienvenido Félix. Hola, gracias. Muy bien. Pues nada, Félix, si te parece, si quieres presentarte brevemente, aunque eso, lo que he dicho, ya estuviste en el episodio 44, ahí ya te presentaste en profundidad, pero hoy si quieres dar una pequeña pincelada antes de empezar con el tema del estrés, pues ahí tienes el micro para ti. Bueno, pues lo dicho, ya desde el episodio anterior, soy dietista integrativo, es decir, miro a la persona en función de todas las necesidades nutricionales o alimentarias que pueda llegar a tener, dado un estado de enfermedad o un estado de desequilibrio de salud. Y también trabajo, estudié psicología cognitivo-conductual en la universidad. Soy psicólogo y trabajo como terapeuta, pues también desde una perspectiva integrativa, aunando distintos tipos de intervenciones psicológicas, basándome más en la cognitivo-conductual, y aparte también estudié un máster en psiconeuroendocrinología y básicamente intento esto, ¿no? Quizá dar respuesta a problemas de salud, tanto físicos como mentales, teniendo estas dos especialidades más la de psiconeuro, y haciendo un tratamiento lo más respetuoso para el cuerpo, natural e integrativo, ¿no? Sobre todo partiendo siempre de la prioridad de que se hagan primero cambios de hábitos y luego ya veremos si después de un buen diagnóstico pues damos suplementación o medicación en función de cada caso y derivando a cada especialista cuando sea necesario también. Vale, pues si te parece vamos ya directos al grano y a lo que nos une hoy en esta charla, que es el estrés, que es desde una perspectiva integrativa el estrés y por qué no todo el estrés es malo y cuál sí y cuál no. Vale, pues desde una perspectiva integrativa, el estrés deberíamos verlo como la consecuencia a algo, ¿no? Y aquí hago un símil, también para gente que sepa, ¿no? Cuando hay un incendio, ¿no? Pues no miramos, por ejemplo, a los bomberos, decimos de dónde ha salido el fuego, ¿no? De dónde se ha originado este fuego. El estrés sería el fuego, ¿no? Como tal. Hacemos un símil también a veces con el colesterol, ¿no? Que a veces lo tachamos como el problemático y ese colesterol quizá ha aparecido ahí por algún motivo. Entonces, diríamos que el estrés no debería verse como tal como algo negativo, sino el estrés visto desde un punto de vista integrativo es algo que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y el estrés es positivo en cuanto a que nos ayuda a estar concentrados, a no estar tan cansados, a estar más despiertos, a enfocarnos en una tarea o en algo que necesitamos hacer, a rendir al máximo, ¿no? A perseguir nuestros sueños o todo lo que queramos hacer. Así que el estrés realmente nos permite estar en un estado de activación física y mental y pues nos permite afrontar distintos retos que nos aporta la vida. Ahora bien, sí que es verdad que un estrés en déficit o en exceso sí que nos puede generar problemas. Y normalmente cuando hablamos de estrés de manera coloquial, ¿no? Lo que más entendemos es el estrés visto desde un punto de vista negativo, ¿no? Y normalmente nos referimos al estrés crónico cuando hablamos de esto, ¿no? O a un estrés agudo que no debería manifestarse en ciertas situaciones en las que no nos es beneficioso. Entonces, visto desde una perspectiva integrativa, podríamos decir que el estrés no es ni positivo ni negativo, sino la evaluación va a depender de cómo nosotros lo veamos. Pues yo voy a decir, este estrés no es bueno para esta persona, ¿no? O esta persona está demasiado estresada.
o yo me siento demasiado estresado para lo que necesito hacer ahora mismo. O simplemente el estrés está jugando a mi favor, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos grabando y yo necesito estar estresado, ¿no? Hasta cierto punto para poder estar hablando aquí y estar concentrado en lo que estoy diciendo. Y también toda la gente que nos está escuchando. Entonces, la percepción del estrés es muy personal y cada uno va a decidir si juega un papel negativo, ¿no? En qué momentos de su vida, o juega un papel más positivo. Entonces, seguramente cuando, te lo has dicho, cuando hablamos a nivel coloquial y alguien dice que tiene estrés o que siente estrés, nos estamos refiriendo normalmente a una situación de ansiedad o de sensación que no llegas a todo lo que tienes por delante, pero a nivel fisiológico eso quizás es solo una pequeña parte de todo lo que podemos definir dentro de estrés. Y tanto, y tanto. Es decir, a nivel fisiológico, ¿no? Y también entendiendo al estrés desde una perspectiva integrativa, no es solo lo que generalmente entendemos, ¿no? Y cómo nos impacta, sino es que, o sea, el estrés afecta tanto a todo el cuerpo y a toda la mente a distintos niveles, y no nos llegamos ni a dar cuenta, ¿no? De las consecuencias que realmente puede llegar a tener. Y además es esto, ¿no? Distinguir una ansiedad de un estrés también es muy importante, porque para nada es lo mismo, aún así los efectos que puede llegar a tener son muy similares. Y entonces, si el estrés no es ni positivo ni negativo, sino que es el significado que le demos, o depende de la situación en la que se manifieste, cuando coloquialmente siempre nos referimos al estrés como algo negativo, vamos a clasificarlo. ¿En qué momentos es negativo? ¿En qué momentos es positivo? ¿Y cómo queremos abordar la charla? ¿Vamos a centrarnos en los momentos negativos y a ver cómo podemos evitar que eso suceda? ¿O debe suceder? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, yo diría, es negativo, sobre todo, cuando nosotros percibimos que este estrés supera nuestras capacidades para afrontar algo. Es decir, cuando yo tengo que afrontar algo en la realidad que supera mi capacidad percibida para afrontar, ¿no? O superar ese reto, entonces se genera un estrés en mí. Cuanto mayor sea esa tarea que tengo que realizar, cuanto mayor esfuerzo requiera y cuanto mayor capacidad requiera, más estresado estaré para enfrente a esa tarea, ¿no? O a ese reto que se me ponga por delante. Y otro factor muy importante para detectar si un estrés puede llegar a ser negativo también es la novedad. Si yo repetidamente me expongo a retos novedosos y demandantes, tendré más estrés. Esto lo podríamos considerar como negativo. ¿Por qué? Porque realmente activa mucho nuestra respuesta del estrés. Y es como yo veo las cosas, ¿no? Si yo veo las cosas como muy amenazantes o muy demandantes, que no voy a poder ser capaz de afrontarlo, ¡pum! Mi amígdala, que es una parte del cerebro, activa una sensación de miedo, ¿no? Y activa una serie de procesos bioquímicos que hacen que mis sensaciones físicas se disparen y yo empiezo a tener un montón de síntomas. ¿Cómo puedo saber si el estrés realmente está siendo negativo? Pues porque tengo tensión en la mandíbula, en las cervicales, en los hombros, porque empiezo a temblar, porque empiezo a sudar, porque me entra taquicardia, porque apenas puedo hablar, porque apenas puedo concentrarme, porque tengo despistes, porque tengo tics, porque tengo síndrome de intestino irritable y tengo más diarrea, porque se me empieza a caer el pelo también, ¿no? O tengo más picores, siento que me voy a morir, que se me va a parar el corazón, me falta la respiración, siento sensación de ahogo, mareos, náuseas, es decir, y un montón, más de cosas. Es decir, cuando el cuerpo nos está avisando de que esta percepción que estamos teniendo de este hecho amenazante nos genera una serie de efectos físicos que no nos permiten afrontar la vida diaria o lo que tenemos que hacer, es cuando consideraríamos que ese estrés es negativo. Es decir, para saber si el estrés está siendo negativo, yo tengo que escuchar a mi cuerpo. Si mi cuerpo ante un estímulo, me está diciendo, huye de aquí, corre, esto es peligroso, y me muestra síntomas, podríamos decir que ahí el estrés es negativo.
No sé si me he explicado muy Sí, bien. sí, perfectamente. Sí. Sí. La pregunta consecuente es, primero has dicho que lo tenemos que percibir como negativo, pero luego has hablado de una serie de síntomas físicos, o sea, que no siempre la percepción es algo que tú puedas razonar. A lo mejor no asocias un problema físico a un estrés, pero significa que hay estrés si, por ejemplo, has hablado del picor, o de falta de cabello, o de enrojecimiento de la piel, por ejemplo. No siempre al ser Como esto que una tengo yo aquí, percepción por ejemplo. psicológica de no llego, ¿no? Claro, es que aquí también deberíamos hablar del estrés físico y el estrés mental. Es decir, ¿nuestras células pueden sufrir estrés? Sí, hay el estrés celular, ¿no? Nuestro cuerpo puede estar en un estado de que llamamos estrés oxidativo también, sobre todo a nivel inflamatorio, también. Es decir, nuestro cuerpo puede estar en estrés por ciertas condiciones. Por ejemplo, yo no me hidrato, estoy en situación de deshidratación, mi cuerpo estará estresado y por lo tanto liberará hormonas del estrés para corregir esta situación. O no como, por ejemplo, hago ayuno y antes no estaba haciendo ayuno. Mi cuerpo generará un estrés. Lo que quiero decir es que sí, el estrés puede venir de la percepción que tú estás teniendo de algo, ¿no? Pero también puede venir de un estado físico que haga que el cuerpo dispare todo este patrón endocrino y neurológico de estrés, ¿no? Siempre que tu cuerpo perciba que hay una amenaza, te preparará para estar más alerta y para hacer acciones que te ayuden pues, a conseguir alimento, a conseguir agua, a huir, a escapar, ¿no? Que al final es de lo que estamos hablando cuando se activa todo este eje del estrés. Sí, si te parece, Félix, vamos a hablar un poquito de las enfermedades que puede desencadenar ese estrés crónico. No hablamos, pues eso, del estrés que puedes sufrir, pues eso, cuando haces, no sé si ayuno, o cuando viene un coche y crees que te va a pillar, o ese tipo de estrés que es puntual, sino el estrés crónico, el de estar todo el día agobiados, todo el día, que si el trabajo, que si el jefe, que si la hipoteca, que si ese tipo de estrés. ¿Qué enfermedades puede desencadenar? Y no sé si quieres hablar de algo fisiológico para entender un poquito cómo funciona ese estrés crónico a nivel físico, me refiero, y luego vemos un poco qué enfermedades puede desencadenar. Sí, el estrés crónico definiríamos como estrés crónico aquel que dura meses o años. Es decir, diríamos que un estrés agudo pues, se desarrolla en minutos y horas, ¿no? Y evidentemente, si tú tienes estrés agudo durante muchas semanas, meses, ¿no? Y te va durando años, acaba generando estos efectos negativos del estrés crónico, ¿no? Claro, lo primero que tenemos, me lo explico un poco más a nivel fisiológico, ¿vale? Para que se entienda mejor. Entonces, decíamos, cuando yo percibo algo que es amenazante o mi cuerpo percibe algo interno que es amenazante, empieza a activar ciertas estructuras a nivel cerebral, ¿no? Lo primero que se activa es la amígdala, que sería como una señal de alarma, ¿no? Pues la ambulancia, empieza a sonar la sirena de que hay algo peligroso ahí. Esta información se contrasta con el hipocampo. Dice, a ver, vamos a ver, según mi memoria, ¿esto realmente es peligroso o no? Si antes yo he tenido experiencias peligrosas con esto o por lo que sea mi memoria lo considera peligroso, se va a activar todavía más toda esta señal. Esto se va a ir al tálamo, concretamente al hipotálamo, y va a liberar una hormona que se llama CRH. Bueno, esto lo que va a hacer es que principalmente luego en el encéfalo se libere la noradrenalina, que sería una catecolamina, que sería una hormona muy importante, que es lo que hace que tú estés en hiperalerta, que empiece a aumentarte la frecuencia cardíaca, la respiración y te pongas muy nervioso. Luego esta señal liberará otra hormona que es la CTH, irá a las glándulas suprarrenales y ahí se liberará la típica hormona del cortisol, ¿vale? Y ahí sí que se dará una respuesta masiva, sinérgica del estrés. ¿Por qué explico todo esto? Que puede parecer muy lioso y muy técnico. Porque todas estas hormonas que he ido mencionando, y la adrenalina, que me la dejaba también, lo que van a hacer es que nuestro cuerpo vaya cambiando. O sea, si tú te vas exponiendo a la liberación de estas hormonas bioquímicamente
durante mucho tiempo, más a todos sus efectos, vas a acabar teniendo consecuencias negativas a largo plazo, ¿no? Pues un estrés crónico, de lo que decíamos, ¿no? De tener que hacer muchísimas cosas, de un estrés laboral, de estar cuidando a una persona en situación de dependencia, de tener una enfermedad que te da dolor crónico, de tener problemas familiares o de tener muchas responsabilidades o muchas demandas que te superan, ¿no? Muchos retos, trabajar en un trabajo por objetivos, ¿no? Todo esto, al final lo que hace es que en tu cuerpo se vayan produciendo picos de adrenalina, noradrenalina, cortisol, muy a menudo, ¿no? Y durante meses y años. O sea, no es solo que haya ese momento agudo de, vale, me dan temblores, me da taquicardia, me pongo a sudar, el pensamiento se me acelera, tengo olvidos. No es solo el efecto del estrés agudo en el momento, sino esto sostenido en el tiempo. ¿Qué acaba pasando? Que si yo tengo la tensión arterial alta durante mucho tiempo, ¿qué no daña la tensión arterial? ¿No? Es decir, se me dañan los riñones, se me dañan las arterias, ¿no? Acabo teniendo arteriosclerosis. Igual, el cortisol elevado también durante tiempo se relaciona con resistencia a la insulina, ¿no? Pues el páncreas y las células acaban siendo resistentes a la acción de esta hormona y me pueden acabar diagnosticando prediabetes, ¿no? O diabetes tipo 2. Se liberan también andrógenos cuando cuando la ACTH llega a las suprarrenales. Puede empeorarme el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? O sea, puedo tener brotes también de enfermedades autoinmunes, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Otras consecuencias que puede llegar a tener es el aumento de incidencia de úlceras, sobre todo gastroduodenales, es decir, puedes empezar a tener gastritis, ¿no? Que esto te puede, o dispepsia, y esto te puede derivar a acabar teniendo una úlcera en el estómago o una úlcera en el duodeno, más que se te dañe la zona del... Bueno, cuando hablo de duodeno es intestino delgado, la primera porción, que ahí se absorben muchos nutrientes, ¿no? También. Y con las consecuencias que esto implica, ¿no? Pues luego anemias ferropénicas, por ejemplo, o que un pylori, porque se te ha bajado el sistema inmune, que es otro de los efectos del cortisol y la noradrenalina elevadas durante tiempo, pues acaba infectándote el estómago también por todos estos desequilibrios y pues esto, ¿no? Que acabemos teniendo más liberación de histamina, problemas alérgicos, es decir, neuroinflamación, dolores de cabeza, migrañas, no sé, es que te podría decir un largo etcétera porque y se nos haría muy largo porque realmente el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina subiendo de manera aguda durante mucho tiempo acaban dañando el cuerpo de maneras increíbles, ¿no? O sea, se relaciona con esto, incluso con cáncer, ¿no? Con mayor riesgo de cáncer, conductas compulsivas, que das más alcohol, más tabaco, aumento del riesgo cardiovascular, ictus, ¿no? Infarto, etcétera, muchas cosas. Y a nivel hormonal estás explicando que teníamos subida y bajada constante de producción de las hormonas responsables del estrés. Cuando sucede esto, por la otra parte, por la parte receptora que también está en otras células o en los tejidos del cuerpo, ¿qué es lo que sucede? ¿Que nos hacemos resistentes y entonces dejamos de recibir esas señales o al revés? ¿O que generamos para poder recibir todas las señales que están mandando, se generan más receptores y nos hacemos más respondedores? ¿O las dos cosas o depende de la persona? Es más como que los receptores dejan de... esto en estrés crónico, ¿no? Se ha visto un fenómeno también que se llama mal llamado, ¿no? La fatiga adrenal, que esto va a depender de muchas cosas, ¿no? Que técnicamente sí que hay enfermedades médicas y clínicas que podrían explicar este tipo de situaciones, pero al final también es entender que si tú... Pasa igual que con la insulina, ¿eh? Hago una analogía también para que nos entendamos mejor. Igual que hay resistencia a la insulina, pues puede llegar a generarse cierta tolerancia o resistencia, ¿no? Al nivel de receptores a las hormonas del estrés, ¿no? Entonces, sí, es así, ¿no? Es posible que durante mucho tiempo tú hayas tenido un estrés crónico y al final tu cuerpo haya dicho para, ¿no? Te puede haber dicho para de muchas maneras, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? Que al final los receptores pierdan un poco de afinidad y tu respuesta al estrés sea menor.
¿no? O que las glándulas suprarrenales, por lo que sea, no tengan la misma capacidad, ¿no? Tanto si es de hipófisis, o sea, venga la señal de la hipófisis del hipotálamo o esté ahí localmente para producir estas hormonas del estrés. También puede pasar, se me ha ido ahora lo que quería comentar, que me están llamando. No sé, bueno, puede haber muchas explicaciones, ¿vale? A esto. Vale. Albert, sigue. Oye, ya preguntar, exponernos a estresores, que es algo como bastante común dentro del mundo de la salud y el fitness y tal, como los baños fríos, el ayuno y este tipo de cosas. ¿Esto nos protege frente al estrés crónico y cómo funciona si es que lo hace? Claro, hay un concepto que es, al final, y esto funciona con todo, ¿eh? Es decir, antes he dicho que el estrés se genera en mayor intensidad cuando nos exponemos a algo novedoso o cuando tenemos que afrontar algo que supera nuestras capacidades. Claro, si yo tengo un mejor estado físico, ¿no? O un mejor estado mental, porque las dos cosas se pueden entrenar, yo estaré más preparado para afrontar ciertos estímulos. Lo que quiero decir es que si yo me expongo más al frío, más al ayuno, si hago actividad física de forma frecuente, cuando mi cuerpo esté más agotado o más cansado, tendrá esa capacidad de adaptación para tolerar mejor el estrés, ¿no? Y tolerar mejor el estrés crónico. Ahora bien, aquí viene la contrapartida. Imaginemos que una persona ya está muy estresada y no se ha estado exponiendo al frío y no se ha estado haciendo ayunos. No será el mejor momento para empezar a hacer este tipo de actividades. Es decir, si tú ya estás muy estresado, no busques estresarte más a nivel físico, ¿no? Antes, baja los niveles de estrés que ya están suficientemente altos por múltiples factores que puedan haber y luego ya, sí, entrena esto, ¿no? Tu capacidad de adaptación ante situaciones de estrés, sobre todo es más inteligente, ¿no? Aquellas a las que vas a tener que exponerte, ¿no? Si tú ya sabes que en el trabajo te vas a tener que afrontar a ciertos retos, pues ves preparándote para afrontar esos retos, ¿no? Si a nivel físico vas a tener que afrontar ciertas cosas, también ves preparándote, ¿no? Pues quizá necesitas mayor masa muscular o menor porcentaje de grasa, quizá necesitas simplemente llegar un poco al mínimo, ¿no? De actividad física saludable. Entonces, depende, ¿no? También en función de cada objetivo, busca aquellas cosas que te van a ayudar a tener una mejor capacidad de adaptación en el futuro y, por lo tanto, tener mejor tolerancia al estrés agudo y al estrés crónico. Sí, completamente. Me imagino que, por un lado, si hacemos estas prácticas que te he comentado o otras, las que sean, tenemos más tolerancia al momento del estrés, y si hacemos otras prácticas, pues como la meditación, tenemos más dificultad para meternos en estrés cuando no deberíamos. ¿Sería así? Sí, es tanto mejor capacidad para no meterte en el estrés cuando no deberías, como has dicho, pero también para gestionarlo una vez se ha producido, ¿no? Es decir, tu sistema nervioso tendrá más recursos también una vez estés en esa situación de estrés para volver a un tono parasimpático o más de calma, ¿no? Porque lo que haces con la meditación es eso. Por un lado, relajas un poco la sensibilidad del sistema simpático y por el otro, y perdón, esto lo expliqué en el anterior podcast también, lo del sistema simpático y parasimpático, pero al final es activación y relajación. Y lo que hago también con la meditación es estimular el sistema parasimpático para que sea más fácil de que se active cuando queremos que el simpático se inhiba. Eso, entonces es como abordar, ¿no?, las cosas desde una manera más potente, meter ahí la meditación. Vale, yo sí que me gustaría tocar un poco más en profundidad el tema mental, porque seguro que todos conocemos personas que, digamos, en la misma situación, hipoteca, estrés, trabajo, no sé qué, y hay unas que se lo toman bien y parece que eso es lo normal, y hay otras que, bueno, se agobian y se ahogan en un vaso de agua, ¿no? E incluso nosotros mismos hay épocas en las que, oye, afrontamos mucho mejor los retos y hay otras épocas en las que parece que todo se nos viene encima.
¿cómo podemos trabajarnos también a nivel mental? Vale, es muy bueno ese apunte que has hecho porque es verdad, ¿no? Ante una misma situación las personas respondemos de distintas formas. Esto va a tener que ver en parte con la genética, ¿no? Y cómo nuestro sistema nervioso se haya desarrollado, y también con la epigenética, ¿no? Y parte de la personalidad también tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, lo que yo diría es... la pregunta era cómo afrontar, ¿no? Mejor estos retos Sí, y cómo se manifiesta a nivel mental. Cómo prepararnos a nivel mental, porque la parte física pues ya la hemos tocado, entrenamiento, toda esa parte, y has mencionado en la parte mental el tema de meditación que ha comentado Albert, y no sé si hay más estrategias que pueden ayudarnos pues a llevar mejor ese estrés o a no entrar en ese estrés o a cuando hemos entrado pues conseguir salir. Y tanto. Yo lo primero que le diría a una persona que está estresada, sea el motivo que sea, ¿no? Y sobre todo si es un estrés más mental, es que se pare un momento. Que se pare a pensar en cómo ha estado en los últimos 5 años. Y si eso es lo que es como quiere seguir, ¿no? En su vida. Porque a veces por X situaciones partimos desde una situación socioeconómica, desde una parte familiar o cultural, y la mantenemos durante toda la vida, ¿no? Y nos imponemos un rol o nos imponemos un trabajo o una manera de funcionar en la sociedad y en nuestra familia o con nosotros mismos. Y entonces tenemos esta imagen. Yo soy así, la sociedad es así, la familia es así. Y podemos tener un modelo rígido sobre cómo son las cosas, ¿no? Esta percepción lo que hace a veces es que nosotros mismos nos pongamos cargas o demandas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo el rol de que tengo que cuidar mucho de mi familia y tengo que sostenerla económicamente, no lo sé, me lo invento, ¿no? Pero si yo vivo con esa percepción de mi rol es este, yo tengo que hacer estas cosas, debo hacer estas cosas, ahí ya te estás autoimponiendo, ¿no? Quizás responsabilidades y cargas. Entonces, lo primero que haría es esto. Lo que dirá una persona que está estresada es esto, ¿no? Reflexiona en todas aquellas cosas que estás haciendo en tu día a día repetidamente, porque es de ahí donde viene el estrés crónico, ¿no? Si tú te estás exponiendo durante mucho tiempo, por tus hábitos, por lo que sea, a algún estímulo que te genera un estrés, primero reflexiona de dónde viene esta imposición de tengo que exponerme a este estímulo estresante, tengo que vivir con estas cosas estresantes que hay en mi vida. ¿Por qué? ¿No? Tienes un modelo rígido de cómo las cosas deberían de ser. Esto quizá te está impidiendo cambiar, ¿no? Lo que sí que sabemos es que si sigues como estás ahora, que te está generando un estrés crónico, ese estrés no va a desaparecer. Entonces, primero reflexiona. ¿Qué crees que en tu vida, ¿no? En el aspecto en el que te esté estresando, debería cambiarse, ¿no? Porque esa es la clave al final. Si sigues como hasta ahora, el estrés va a estar ahí. Imaginemos que sabemos que nos encanta nuestro trabajo, por ejemplo, pero hay un jefe que no podemos con él, o hay un compañero de trabajo que no podemos con él y hay que seguir trabajando con esa persona, ¿no? Claro, ahí estamos aceptando, ¿no? Pues que no vamos a cambiar el trabajo, no vamos a tomar ciertas acciones tampoco para que esta persona cambie. Entonces, todavía hay cosas que podemos cambiar en nosotros y todavía hay cosas que podemos cambiar en la manera en la que nos comunicamos, ¿no? Entonces, lo siguiente que diría es, vale, si has detectado que este estrés no puede ser modificado y tienes que seguir viviendo con él, con este factor estresante en tu vida, sea cual sea, piensa de qué maneras puedes afrontarlo, ¿no? Es decir, ¿qué capacidades tienes tú para resolver este problema? ¿Y qué herramientas tienes o qué recursos conoces? Y si no los conoces o si no lo sabes, habla con personas, porque el apoyo social te va a ayudar. Tú puedes ver las cosas de una manera, pero es que quizá un amigo te da un punto de vista que tú no tenías o te proporciona una herramienta para afrontar el estrés que tú no sabías, ¿no? Los terapeutas también hacemos esto. Al final, nosotros no tenemos una varita mágica de te quito el estrés. No, es que yo te enseño herramientas y recursos para que tú puedas gestionar este estrés. Por lo tanto, yo te diría, empápate de recursos y de herramientas para reducir los niveles de estrés por tu cuenta, pero también para tener herramientas para afrontar estas situaciones que son conflictivas y demandantes.
¿no? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, yo tengo un jefe con el que me llevo mal, ¿de qué maneras me estoy comunicando con él? ¿Estoy teniendo un estilo comunicativo pasivo? ¿Estoy teniendo un estilo comunicativo agresivo? ¿Estoy teniendo un estilo comunicativo asertivo? ¿Por qué se generan conflictos en el trabajo? ¿Por qué me siento mal? ¿En qué está relacionado esto con mi autoestima o mi autoconcepto? Quizás que tengo que trabajar eso ahí, ¿no? Mi manera de comunicarme, cómo me percibo, por qué me percibo de estas formas, ¿no? La etiqueta, ¿no? De cómo soy, cuál es mi diálogo interno, ¿no? Soy un fracasado, no valgo para esto me está superando, me están poniendo me están poniendo tareas que no corresponden a mi cargo, no me siento a gusto, ¿no? Pues si yo cada día tengo ese pensamiento, no me va a ayudar, ¿no? a resolver el problema, ¿no? actual que tengo, más bien va a tener un impacto emocional en mí. Otro relacionado, ¿no? A nivel de emociones, ¿cómo estoy gestionando mis emociones? Sería otra pregunta. Yo tengo rabia y frustración por este jefe, por lo que sea, o me siento triste. ¿Qué hago? ¿Qué hago después de todas las horas de trabajo que me he saturado a nivel energético? Quizás estoy súper estresado. Abro la nevera, me pongo a comer, tengo ansiedad por comer, cojo todo lo que haya, me empiezo a comer pues dulces, chocolate, productos salados. Esa es la manera que tengo de gestionar yo mis emociones y el estrés. Pues quizás ahí, ¿no? Donde tendría que prestar atención también. Porque estoy gestionando mi estrés a través de la alimentación, de la comida, de cosas hiperpalatables, procesados, azúcar, o con alcohol, ¿no? Con alcohol, adicciones, lo que sea, lo pago con otras personas, me muestro más irritable con mi pareja, esto genera más conflictos luego, que me genera más estrés. Es decir, reflexiona un poco en cómo gestionas tus emociones, si estás estresado también, ¿no? Y cómo las entiendes, porque es lo mismo, las emociones son como el estrés, no son ni positivas ni negativas, va a depender de lo que tú hagas con ello y las consecuencias que ello te va a traer, ¿no? Porque al final una emoción en una intensidad muy elevada eleva el estrés también, y esto es un pez que se muerde la cola. Entonces mira bien, ¿por qué? No, o sea, acepta tus emociones, eso es lo primero, porque tú no controlas lo que sientes, simplemente aparece ahí, tiene un significado, intenta reflexionar, dárselo y darle el espacio que necesita y mira maneras de gestionar esa emoción para que no te influyan también, sobre todo a nivel de estrés y te generen más conflictos quizás en tu vida. Y claro, las emociones se generan en situaciones de estrés, como comentaba antes. Si yo estoy con mi jefe o en el lugar de trabajo incómodo, pues se va a generar frustración, impotencia, quizás siento culpabilidad, rencor, lo que sea. Todo esto tiene que ser gestionado de alguna forma. Si no es estrés, se va a seguir manteniendo porque tú emocionalmente no tienes las herramientas o no tienes la capacidad de hacer consciente esa emoción, de actuar sobre ella y de canalizarla y manejarla. Y después, ¿no? Si seguimos viéndolo también desde una perspectiva más mental y integrativa, piensa que el estrés no solo ese hecho puntual que te está pasando en ese momento en el trabajo. Quizá ese es el momento de pico agudo, pero es que quizás cuando llegas del trabajo tienes que atender a los niños, tienes que empezar a organizar la casa, lo que sea, ¿no? O sea, quizá tienes un montón más de cosas que hacer durante el día. Quizá tienes una mala organización, no lo sé. O quizá es que no sabes delegar cosas a otras personas. Pues imagínate una persona que ya tiene una actitud pasiva con su jefe en el trabajo, quizá tiene una actitud pasiva también con otras personas. O tiene el rol de ser hiperresponsable o ser hiperperfeccionista. Pues quizás la autoexigencia y el perfeccionismo no solo se manifiesta en el trabajo, quizás que también se está manifestando en casa o en otros lugares. Entonces, pensemos, si una persona ya está estresada por algo que le está pasando, y antes decíamos, el estrés también depende de la capacidad de afrontamiento, no es lo mismo que yo tenga que afrontar al día 3 cosas que son demandantes a que tenga que afrontar 1000. Y no es lo mismo que yo las tenga que afrontar porque son responsabilidades que yo realmente tengo en la vida, o es porque me vienen autoimpuestas de cosas del pasado, o porque yo me he puesto la etiqueta de debo hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacerlo de esta manera, a este nivel de autoexigencia, a este nivel de perfeccionismo. Quizá no es así. Así que replantéate también de qué manera estás haciendo las cosas, qué tanto te estás exigiendo,
cuántas cosas estresantes o que son demandantes de esfuerzo haces durante el día y hasta qué punto quieres hacerlo. Y es lo que digo siempre. Hay hábitos saludables que son muy buenos. Evidentemente, mantenerlos y que nos ayudan, sobre todo a gestionar el estrés crónico, como comentábamos antes. Pero también quererlo hacer siempre todo muy bien o todo perfecto no es así. Hay que ser flexible también. Y, por ejemplo, si se me acaba de morir un familiar, si estoy cuidando a una persona en situación de dependencia recientemente, si estoy en una situación de estrés laboral y antes no estaba así, el nivel de estrés se me va a elevar. O sea, tenemos también que aprender a ser flexibles a veces, a no querer tener siempre la vida súper perfecta, súper exigente y súper rígida. Hay que saber adaptarse. Ante situaciones de más estrés, de más responsabilidades, tenemos que aprender a bajar nuestro nivel de autoexigencia, ¿no? Y a darnos un descanso, un respiro. Eso es saludable también, es una manera de afrontar situaciones de estrés. Entonces, replantear, ¿no? Bien, primero la situación en la que estamos y tomar conciencia. Ese sería el primer consejo que daría, ¿vale? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás organizando tu vida? ¿Qué tan autoexigente eres? ¿Qué tan perfeccionista eres? Y si es así como quieres seguir estando, ¿no? Entonces toma las acciones que sean necesarias para cambiar un poco esto, tu entorno, y tu situación actual y tu manera de percibir las cosas, porque es lo mejor que puedes hacer para empezar a gestionar mejor el estrés. Quizá eso que te da tanto miedo no es tan grave. Quizá cambiar un poco tu forma de ser y de actuar te va a traer más beneficios que perjuicios, ¿no? Y como decíamos antes, el estrés depende mucho de la manera en la que percibes algo, ¿no? Si tú analízalo bien. Si tú aquello que vives con tanto miedo o con tanta angustia es real o no lo es, ¿no? Es más irracional o no, porque lo que suele pasar también es que hay ansiedad, hay preocupaciones, ¿no? La ansiedad es esto, es una preocupación. Si nosotros estamos pasándonos el día anticipando cosas que todavía no han pasado y además pensamos que se generan de una manera muy catastrofista, ¿no? O muy exagerada, claro, tenemos una tendencia a pensar en tengo que estar preocupándome de que todo esto no llegue a suceder. Entonces, critícate también un poco en tu manera de funcionar a nivel mental internamente, ¿no? Estar preocupándote siempre o casi siempre por cosas que te está generando en tu vida, ¿no? Es así como quieres estar, ¿no? Con preocupaciones constantes, con miedo, hiperalerta. Tendríamos que vigilar también esto, ¿no? Cuando hablamos de estrés mental. Es decir, ¿cómo voy a manejar yo la tolerancia a la incertidumbre? A no tener siempre el control de lo que va a llegar a pasar. Es que no podemos controlarlo todo, no podemos estar seguros 100% siempre de todo. Entonces, tanto analizar, tanto sobrepensar, ¿no? Tanto rumiar, o sea, tanto darle vueltas a la misma cosa, ¿qué te está generando? ¿Te está siendo realmente beneficioso? ¿Está siendo adaptativo realmente? O sea, ¿te está permitiendo afrontar mejor las cosas o está haciendo que rindas menos, que estés más cansado, ¿no? Entonces, trabájalo si es esto. Por lo tanto, yo creo que un buen afrontamiento a nivel mental, lo primero sería replantear bien las cosas y reflexionar bien. Después, sí, ya pasamos a cosas más específicas. Por ejemplo, si queremos afrontar mejor el estrés y la ansiedad puntual, va muy bien la respiración diafragmática. La respiración diafragmática consiste en respirar a nivel de empuje de diafragma. ¿Cómo sabemos que estamos empujando el diafragma al respirar? Que es el músculo que está justo debajo de los pulmones. Es viendo cómo se nos llena la barriga. Es decir, si yo cojo aire, profundamente inhalo, ¿vale? Tengo que notar, si pongo mi mano en la barriga, que ésta se abalona, se hincha. ¿Vale? Eso es una respiración diafragmática. En cambio, normalmente hacemos respiraciones más superficiales. Estamos más acostumbrados, sobre todo en momentos de ansiedad y estrés. Si no tenemos ese entrenamiento, estamos haciendo respiraciones más pulmonares, más superficiales. Entonces sería respirar hondo, ¿vale? Hacer que el diafragma se hinche, ¿vale? Que esa musculatura empuje el abdomen y esto ya va a depender de cada persona, pero lo ideal es que las inhalaciones y las exhalaciones, es decir, el coger y soltar aire,
tenga un tiempo. Pues, por ejemplo, se podría hacer 4 segundos de inhalación, 4 segundos cogiendo aire, ¿no? Pues cojo aire, cuento 1, 2, 3, 4, saco aire. 4 segundos de nuevo. Hay distintas técnicas y distintos métodos, ¿no? Pues hay el 4-6, el 4-2-4, por ejemplo. Bueno, al final puedes estar contando los segundos que haces de inhalación y los segundos que haces de exhalación. Depende de lo que mejor te funcione a ti para afrontar una situación X, pues elige la forma que te sea más cómoda. Hay gente que el contar le estresa, pues no cuentes, no te preocupes. Simplemente mientras sepas hacer una respiración profunda y cuanto esto más lo entrenes, más facilidad luego, más tolerancia vas a tener ante el estrés. Así que una manera de afrontar momentos agudos de estrés es hacer respiraciones diafragmáticas. No solo en el momento en el que aparece el estrés, sino también en el día a día. Porque si nosotros nos entrenamos, enseñamos a nuestro cuerpo a que esta es una manera de relajarte, él va a tener esa herramienta de manera inconsciente cuando aparezcan estas situaciones. Y nos podremos encontrar en situaciones de tensión emocional elevada o de estrés en los que ya estaremos respirando diafragmáticamente de manera automática, ¿no? Es como aprender a conducir. Al principio tú estás viendo a ver cómo se maneja el coche, ¿no? Pero luego ya vas un poco en piloto automático, ¿no? Pues sería un poco lo mismo con la respiración. Es algo que se puede entrenar y, de hecho, en cualquier terapia psicológica, siga la corriente que siga, es de lo más extendido. Es lo más básico. Y parece una tontería. Mucha gente ni lo quiere probar o dice, esta no me sirve. Bueno, dale tiempo, ¿no? Ves probándolo y, sobre todo, coge el hábito. El hábito de pues, cada día hacer respiraciones diafragmáticas, por ejemplo. Eso sería una muy buena técnica de afrontamiento. También tenemos, como comentaba antes, cuando estás estresado se te tensa la musculatura. Pues hay técnicas que también juegan con la musculatura. Si tú tensas tus músculos, ¿vale? Imaginemos, apretamos los puños durante 10 segundos y luego soltamos. Durante 20 segundos y luego volvemos a apretar, ¿vale? Un ejemplo. Esto también, los segundos pueden variar en función de lo que necesite la persona. Se ha visto que si nosotros tensamos la musculatura y luego la relajamos, también se produce un efecto de relajación, ¿no? De activación del sistema nervioso parasimpático. Si alguien lo quiere buscar, que busque relajación muscular progresiva o relajación de Jacobson. Esto también se utiliza mucho para manejar situaciones de estrés y ansiedad agudos. Pero bueno, puede ser una técnica interesante de entrenar y hay que vigilar también de qué manera se hace, sobre todo si hay problemas musculoesqueléticos, inflamatorios, lesiones y algunos problemas cardiovasculares, pues habría que vigilar también la manera en la que se emplea, ¿no? Luego, también funciona muy bien lo que comentaba antes del diálogo interno. Cambia tu diálogo interno negativo, catastrofista, que sobreestima las cosas, ¿no? Por un diálogo interno positivo, ¿no? Pues esto pasa mucho también cuando una persona tiene un ataque de pánico. Es muy, muy evidente. La persona se piensa, me voy a morir, voy a tener un infarto, no estoy bien, me voy a desmayar, ¿qué va a pensar de mí la gente? Bueno, empiezan a venir ahí un montón de pensamientos que muchas veces son irracionales, porque es que no te vas a morir, porque te esté dando un ataque de pánico, lo sabes seguramente porque te ha pasado más de una vez. Y claro, el diálogo interno, cuando la amígdala está muy, muy activada, cuando estamos muy en miedo extremo, o no hace falta que sea tan extremo, son pensamientos bastante irracionales o muy poco probables de que lleguen a suceder. Entonces, ser consciente de este sesgo y, pues, lo que decimos siempre cuando hay un ataque de pánico. Piensa, antes del ataque de pánico, ¿qué estaba pasando? Porque si hay diálogo interno, pensamientos que son exagerados o que son irracionales, hay que hacerlos conscientes. Y hay que hacerlos conscientes y tener pensamientos más realistas y que te vengan en ese momento, porque el problema es este. Cuando tú tienes un estado emocional elevado o cuando tu miedo es muy elevado y el estrés es muy elevado, no te vienen. Es que no te vienen los pensamientos realistas y positivos. Pues hay que forzar eso. Hay que forzar que te vengan. ¿Cómo lo forzamos? Escríbelos.
haz una lista, ¿no? Evaluando realistamente cómo es esta situación, de tan negativa a tan positiva. Te puedes hacer un vídeo, te puedes grabar en un vídeo y te puedes enseñar a ti mismo cuando tienes un ataque de pánico y de manera realista, ¿no? Tú estás teniendo estos pensamientos irracionales, pues tú mismo te estás diciendo a ti mismo en el vídeo, desde un momento más calmado, que esta no es la manera de pensar y que estos son los pensamientos más realistas, ¿no? También puedes tener frases, ¿no? Que te ayuden. Puedes tener... hay otra técnica que usamos en psicología que se llama la técnica de la parada del pensamiento. Pues, y esto también se puede entrenar. Puedes decirle a tu cerebro, basta, para ya, ¿no? De distintas formas y puedes hacer que ese torrente de pensamientos pare. Puedes utilizar también técnicas de atención. Puedes, para afrontar el estrés, ¿no? El mental, pues pensemos esto, ¿no? Cuando estamos estresados, el cerebro va a percibir lo que es peligroso en el ambiente. Estás en un estado de hiperalerta y tu atención se focaliza en eso que es peligroso, ¿no? Por ejemplo, tengo una fobia a los perros. Pues a la que veo un perro, ahí a la vista, ahí se van todos los sentidos y mi atención está ahí. Pues vamos a ver. Si tu cerebro está tan hiperalerta y tan atento a eso, vamos a hacer ejercicios que te ayuden a, cuando tú quieras, tener un mejor control sobre esta atención, ¿no? Y esto se puede entrenar, y también lo usamos en ataques de pánico, en percepción de estímulos. Por ejemplo, nos podemos parar ahora mismo un momento, podemos estar, no sé, 5 segundos en silencio y pensar qué estímulos hay ahora mismo en la habitación en donde estamos que yo pueda escuchar, que yo pueda sentir, que yo pueda oler, ¿no? Esto, ¿no? Usemos los sentidos para ver qué estímulos se pueden percibir. Y yo mismo puedo darme cuenta de que tengo un control sobre esto. Es decir, si yo me quiero enfocar en el sonido del aire acondicionado, que normalmente no escucho, en el sonido de los coches de la calle, que normalmente tengo inhibido, yo tengo esa facultad de control, ¿no? Entonces, de repente podemos parar un momento, tomarnos la calma de no me voy a concentrar en esto, voy a prestar atención a mis sensaciones físicas, voy a prestar atención a los estímulos que hay afuera, ¿no? Y lo que decíamos, hay gente que se estimula más por el olor, hay gente que se estimula más por la vista, hay gente que se estimula más por el oído, lo que sea. Pues coge estímulos que sean relajantes o que sepas que derivan tus recursos atencionales y mantienen la atención en eso y no en lo que te está dando miedo. Hay que buscar distintos recursos. También hay muchas maneras de entrenar la atención para que sea más fácil, ¿no? De derivarla a otras cosas. Lo que dije también cuando hablábamos del nervio vago, del sistema nervioso parasimpático, pues puede funcionar, ¿no? Sobre todo aplicarte un poco de agua fría aquí en la cara, en la nuca, detrás de las orejas, hacer un pequeño masaje en el lóbulo de la oreja, que alguien te masajee, el contacto corporal, un abrazo, hablar con alguien que te transmita calma, paz, tranquilidad, mirar un paisaje. Es muy importante también, como comenté, los ritmos circadianos. Pensemos que regulan todas las hormonas del estrés y también regulan las hormonas que serían antiestrés, ¿no? Sobre todo en el momento, y lo más importante, pensar que la luminosidad en horas, la luminosidad inadecuada en horas que no debería estar, ¿no? Sobre todo por la noche, te regula completamente todo lo que es el sistema del cortisol, de la melatonina, de la CRH, es decir, influye mucho en las hormonas del estrés. Cuanto mejor tengamos nuestros hábitos diarios, no solo de luz, ¿no? También de alimentación, de cualquier cosa que hagamos durante el día, mucho mejor. Y sobre todo, la activación, ¿no? Por ejemplo, aprovechemos el momento en que fisiológicamente nuestros niveles de estrés están más optimizados en nuestro cuerpo para hacer actividad. Pues es durante la mañana, durante las horas de luz, sobre todo, pues 9, 10, 11 de la mañana, ahí haz cosas quizá que sean más activas, ¿no? Y en cambio, pues cuando empiece ya a llegar la tarde, la noche, haz cosas que sean más relajadas. Esto es ser congruente con los ritmos circadianos, esto es ser congruente con cómo se liberan tus hormonas,
y ser congruente, ¿no? Con tu naturaleza y cómo funcionas fisiológicamente. Entonces, esto ayuda mucho a regular el estrés que tú puedas llegar a tener por todo lo que has hecho durante el día. También la alimentación, que no sea a base de ultraprocesados, que no sea a base de azúcares, porque el azúcar lo que hace es pegar primero picos de glucosa en sangre, ¿no? y de insulina, y luego viene el bajón, y ese bajón, pues aparte de que puede generar cierto síndrome de abstinencia, ¿no? De cierta manera, pues aumenta de nuevo las hormonas del estrés, porque vuelves a tener hambre más pronto, porque tu sistema de recompensa pide, quiero un chute de dopamina en el cerebro ya, y te hace, ¿no? Generar malos hábitos y por lo tanto estás más estresado. Pues un buen hábito para gestionar el estrés también mental es no darle más estrés desde el punto de vista alimentario, ¿no? Y tener buenos hábitos a nivel de alimentación. No te alimentes a base de procesados, de grasas trans, de aceites refinados, de azúcares simples. Lo mejor, pues, si has de tomar carbohidratos, ¿no? Si quieres consumir carbohidratos, que sean carbohidratos complejos, pues patata, arroz, integral, ¿no? Pues, no importa, ¿no? También cualquier tipo de cereal. Bueno, esto, ¿no? Prioriza un poco el autocuidado a nivel de la alimentación, de hábitos, de ritmos biológicos y actividad física, fundamental también, ¿no? Para gestionar el estrés incluso mental. Es decir, pues haz 2 sesiones de fuerza idealmente a la semana, que sea a nivel multiarticular, a poder ser, también depende de los objetivos que estés persiguiendo, evidentemente, pero si estás en estrés, intenta no estresar más el cuerpo a nivel físico, ¿vale? No, quizá no es el momento de hacer burradas o de hacer una alta intensidad. Y luego, tres veces a la semana, de intensidad moderada, de ejercicio de resistencia y con eso más o menos estaríamos cubriendo distintas partes, ¿no? De cómo afrontar el estrés a nivel mental. Hay muchas más, seguro. Ahora se me están ocurriendo más, pero creo que me estoy alargando también mucho con esta respuesta. Pero creo que bueno, que hemos tocado distintos temas. Sí, yo creo que sí, hemos tocado temas muy, muy interesantes. Sí que has tocado uno que me gustaría profundizar un poquito más, que es cómo afecta el estrés a la microbiota porque has tocado el tema de nutrición y que muchas veces cuando estamos estresados pues comemos peor, comemos más azúcar, comemos, yo qué sé, pues todo lo que no deberíamos comer, ultraprocesados, bollería, tal, un poco pues buscando esa recompensa que por un lado bueno, pues al cerebro le va bien como recompensa, pero luego nos perjudica de otra manera, ¿no? ¿Cómo afecta el estrés a la microbiota? Bueno, este es un eje muy interesante también. Como comentaba antes, ¿no? Si el cortisol, o sea, el estrés, altera la motilidad intestinal, es decir, la velocidad en la que los intestinos pues, funcionan. Altera las secreciones digestivas, ¿no? Pancreáticas, del estómago. O sea, altera el pH, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el equilibrio ácido-básico del intestino. Fomenta procesos inflamatorios, ¿no? Pues relacionémoslo también con inflamación intestinal, relacionémoslo con permeabilidad intestinal. Claro, sí, también dificulta la regeneración de los tejidos, ¿no? También a nivel digestivo, sí dificulta que los procesos inflamatorios se solucionen, ¿no? Esto se traduce en mayor daño a nivel intestinal, por lo tanto, fomenta el desequilibrio a nivel de la microbiota y hace que se generen sustancias proinflamatorias, tanto desde la microbiota como desde el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, reacciones inflamatorias. Entonces, en un entorno más inflamatorio, en un entorno en el que el pH, el equilibrio ácido-base, ha cambiado en los tejidos intestinales, no puede, o sea, es difícil, ¿no? Es complicado que haya una buena microbiota ahí. Y también pensemos, ¿no? Uno de los patógenos más asociados, bueno, dos, ¿no? De los patógenos más asociados a disbiosis uno es el Helicobacter pylori, que hablaríamos de disbiosis en el estómago, y el otro es la Candida albicans, ¿vale? Candidiasis oral, candidiasis a nivel genitourinario
y también candidiasis a nivel intestinal. Entonces, lo que tenemos que entender es que el estrés cambia las condiciones en las que está habitando todo nuestro microsistema, ¿no? de microorganismos, y hace que haya oportunistas o patógenos que empiecen a colonizar cuando no debería ser así, ¿no? Pero aprovechan estás estresado, esto está inflamado, el pH ha cambiado, pues voy y empiezo a colonizar ciertas regiones, ¿no? Y claro, ¿esto en qué se traduce? Pues en un SOP, en un SIBO, ¿vale? Aumenta, ¿no? O sea, hay un sobrecrecimiento bacteriano intestinal que es frecuente, ¿no? Entonces, se pueden generar más gases, pueden crecer las bacterias metanogénicas, pueden crecer las bacterias proteolíticas. Puede haber distintos tipos de sobrecrecimiento, ¿no? Y también, como he dicho antes, la cándida, el Helicobacter pylori. También puede ser que haya una disbiosis general o se haya instaurado algún tipo de parásito. Es decir, es como que debilita el sistema inmunológico del intestino. Y aparte, evidentemente, cuando hablábamos de manera integrativa, se pueden generar sustancias que luego incrementen los síntomas de neuroinflamación también, ¿no? Porque se generan derivados que afectan a distintas partes del cuerpo, derivados metabólicos de esa disbiosis. O sea, no pensemos solo se altera la microbiota y ahí se quedan los síntomas, ¿no? Es que puede ser que estés teniendo niebla mental, más cansancio, te estés encontrando peor a nivel general, pero es porque hay un problema también ahí en la microbiota generado por el estrés. Y bueno, es muy interesante también que a nivel de estrés hay un neurotransmisor que ayuda mucho a regularlo, que es el GABA. Y el GABA se fabrica también en base al butirato. Y nuestras bacterias en el intestino son una de las principales productoras de butirato, ¿vale? Entonces se ha visto que, por ejemplo, si tú quieres cuidar tu microbiota, sobre todo a nivel de estrés, aparte de, evidentemente, pues evitar todos aquellos alimentos que dañan la barrera intestinal, por ejemplo, el gluten suele ser una de las proteínas, de fracción proteica del trigo, cebada y centeno, que suele dañar más, ¿no? O sea, sería retirarlo. Es decir, aparte de tener cuidado de todas las sustancias que puedan llegar a dañar el intestino, estaría bien que incorpores en tu alimentación almidón resistente, por ejemplo, que esto se obtiene pues al calentar la patata y dejarla, al cocinarla, quiero decir, y luego pues la dejas enfriar durante 8, 12, 24 horas, lo que tú quieras, cuanto más tiempo, más cantidad de almidón resistente, pero con 8 horas en principio sería suficiente, y luego pues la recalientas un poco sin pasarte y luego la vuelves a consumir. Esto lo comento porque ese almidón resistente va a dar alimento a unas bacterias que son productoras de butirato, que es este ácido graso que luego va a pasar al torrente sanguíneo, va a llegar al cerebro y va a fomentar la producción de GABA, que es un neurotransmisor que ayuda a reducir los niveles de estrés, ¿vale? Hace como una inhibición. Y por eso es tan interesante tener una microbiota saludable y evitar que el estrés pues, produzca problemas en la microbiota, porque si nos desestabilizamos, los ácidos grasos que producimos, concretamente pues el butirato, ¿no? También se reduce o se altera esa producción y puede hacer que nuestra tolerancia al estrés se reduzca, ¿no? Desde un punto de vista bioquímico. Uh-huh. Vale. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Albert, ¿alguna última cosilla? Yo tenía una pregunta, que es que el nivel fisiológico o molecular o celular o a nivel de tejidos, el estrés genera una respuesta X que es natural y que nos prepara para ciertas cosas. Entonces yo te quería preguntar cómo incide en qué consiste esta respuesta natural, para qué sirve y por qué que esté siempre elevada nos hace envejecer o volvernos manifiestamente más viejos, pues más canas, peor piel y tal cosa que vemos, por ejemplo, en los políticos, que se ve manifiesto. A ver si respondo bien esta pregunta.
O sea, el estrés, como hemos ido viendo, afecta a múltiples áreas de nuestro cuerpo, ¿no? Y lo hace de una manera en la que acelera ciertos procesos, ¿no? Pues aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, demanda más energía a distintos tejidos de nuestro cuerpo porque nos prepara para estar alerta, para responder a las demandas del medio, aumenta la glucosa sanguínea. Entonces, es como que nuestra demanda energética aumenta, es decir, nuestro gasto energético aumenta ante situaciones de estrés agudo. Entonces, si nosotros estamos acelerando distintos procesos de nuestro cuerpo durante mucho tiempo, de forma aguda, es decir, hay un estrés crónico, finalmente, que se va manifestando casi cada día, las demandas del cuerpo, son muy elevadas, ¿no? ¿Y qué hace esto? Pues que te vayas deteriorando más rápido, ¿no? Si yo vivo más aceleradamente, no sé muy bien cómo explicarme, ¿vale? Pero si tú vives con una mayor demanda cada día, tu cuerpo gasta más recursos y por lo tanto necesita consumir más calorías y necesita consumir más recursos a nivel de creación, ¿no? De anabolismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, tú gastas más cada día de tu vida, tú vas más acelerado, tu cuerpo necesita más recursos, pues acabarás envejeciendo más rápidamente, ¿no? Porque todas las funciones, incluso las que dependen de procesos, ¿no? De envejecimiento, pues se van agotando, se van gastando. Y es que no solo eso, sino que también tu cuerpo está funcionando cada vez peor, porque cada vez hay más problemas. Como comentábamos antes, ¿no? El daño que se va produciendo a distintas partes del cuerpo a consecuencia de estar estresado también genera más gastos para reparar todo ese daño que se está produciendo. Entonces, por un lado tienes más gasto, por un lado tienes más daño y más reparación, ¿no? Más trabajo de reparación física. Pues es normal que las personas que viven más estresadas durante más tiempo envejezcan más rápido y desarrollen problemas físicos y mentales más rápido que no, pues personas que viven con más calma o menos estresadas. No sé si he respondido muy bien esa pregunta. A mí me preocupa o me resulta interesante desde el punto de vista que si salimos del estrés y hablamos de, pues no hay estrés. ¿Y qué sería óptimo para estar más joven durante más tiempo? No hacer nada y estar todo el día conservando la energía, o al revés, tener un nivel de actividad muy elevado, pero con todos los recursos que el cuerpo necesite para tener ese nivel de actividad, si vamos a llegar igual de viejos conforme pasen los años. Es un tema que ahora estoy leyendo al respecto y hay opiniones diversas y bueno, me resulta interesante. Bueno, mi opinión personal respecto a eso es yo no me posicionaría ni a un lado ni al otro. Es decir, yo diría, date cuenta que la vida no es lineal, que pasan muchas cosas a lo largo de nuestra vida y hay muchos retos que afrontar. No siempre estamos expuestos a los mismos estímulos, a las mismas demandas y no siempre tenemos la misma experiencia y recursos para afrontarlo todo. Así que sabiendo que el estrés va a variar mucho en función de lo que se te presente, por lo que estés pasando, ten esa capacidad de adaptarte, de cuando tú tengas los recursos para tener buenos hábitos, porque al final es eso, es tener buenos hábitos. Si tú tienes los recursos para tenerlos y mantenerlos, adelante. Esa intensidad va a ser la adecuada en el momento en el que tú puedas hacerlos y mantenerlos. Si el mantener esos hábitos saludables, a veces, por las cosas que te van pasando en la vida, requiere pues un esfuerzo demasiado elevado o es una carga, date esa flexibilidad para bajar un poco el ritmo, y aunque tú sabes que estás haciendo bien, porque lo óptimo no es no estar estresado para nada, sino tener ese estrés para cubrir las cosas que sabemos que nos dan salud y que nos benefician. Si tú tienes esa fuerza y puedes hacerlo, adelante, hazlo. Si no, es mejor que busques esa flexibilidad para reducir el estrés de donde sea, para poder afrontar las cosas mejor en un momento determinado. Esa es mi opinión. Vale, pues perfecto. No sé si tienes algo más, Albert. Si no, yo creo que hemos cubierto... Para que la gente pueda digerir bien toda la información que nos ha dado Félix.
Mejor no le hago ninguna pregunta más. Vale, pues perfecto. Yo creo que has dado un montón de ideas, un montón de claves y herramientas que seguramente van a ayudarnos un montón a gestionar esos estreses que tengamos cada uno. Así que nada, muchísimas gracias, Félix. Y ya para acabar, dinos dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, que quieran conocer más de tu trabajo, que quieran, bueno, pues que les ayudes, vamos, básicamente. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, yo trabajo en Barcelona, aunque también paso visita online si es necesario. Y me pueden encontrar sobre todo en mi página web, que es felixmora.com, o en Instagram, que es felix.morabe. Y ahí, ¿no? Es de donde los puedo atender, que me manden un mensaje o lo que necesiten y les resuelvo cualquier duda. Perfecto. Nada. Pues ahí lo dejamos en las notas del programa. Y nada, Félix, solo nos queda darte las gracias. Como la otra vez ha sido una charla muy instructiva, hemos aprendido un montón y espero que lo podamos poner en práctica en cuanto terminemos el podcast. Así que muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias por la invitación y por el podcast. Pues nada, muchísimas gracias también a las personas que habéis escuchado el episodio. Como siempre, animaros a dejarnos las estrellitas y las valoraciones y cualquier comentario que tengáis respecto al episodio, que os daremos respuesta. Y suscribiros también al podcast, que siempre viene bien. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Vive Joven de SIL. Un saludo. Chao, chao. Y recuerda que en SIL trabajamos para ofrecer alternativas seguras, efectivas y naturales para que puedas cuidar tu cabello sin depender de fármacos de por vida. También estamos comprometidos con ayudarte a vivir joven más tiempo con conocimiento, contenidos y creando productos para mejorar tu día a día. Valoramos mucho que nos dejes reseñas y valoraciones de 5 estrellas que nos ayudan a seguir creando contenido útil para ti. Si ha quedado alguna duda o quieres que hablemos de otros temas relacionados, proponernos nuevas sugerencias o preguntas que quieras que contestemos en el podcast, puedes escribirnos a porlospelos@getsil.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter en getsil.com, donde encontrarás contenido exclusivo, consejos útiles para el cuidado de la piel y del cabello, estrategias y productos para vivir joven más tiempo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en las principales plataformas de podcast. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Vive Joven, el podcast de SIL.